Bienvenidos un día más al podcast Un Paso Más. ¿Un paso más hacia qué? Pues, como decíamos otro día, hacia nuestra mejor versión. Y eso lo vamos a querer hacer, pues, trayendo invitados como el que os vamos a presentar ahora. Pero antes de nada, está Isma, yo soy David y vamos a por un nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros a un invitado. Sí, un invitado, gran amigo, Cristian, eh, ya te conocemos anteriormente, persona de confianza, de hecho, eres nuestro primer invitado, que lo sepas, lo puedes anotar, Pateo. Y nada, venimos hoy, te traemos aquí con nosotros para que nos enseñes, ayudes a la gente a aprender un montón de cosas, y que nos digas lo máximo que tú sepas, que nos puedas contribuir a aprender a nosotros y al resto. Oye, pues nada, un placer. Ser el primero es una presión, ¿eh? Pues nada, me presento, ¿no? Imagino. Sí. Pues nada, yo me llamo Cristian, soy entrenador personal. Llevo 5 años trabajando de esto. Ahora mismo actualmente trabajo en Madrid. Llevo un año y medio más o menos. Y nada, realmente me especializo en entrenamiento de fuerza. He hecho un poco de entrenamiento de todo tipo. He llevado a futbolistas, a gente que hace otro tipo de deportes, pero sobre todo mi especialidad es la hipertrofia. Ganancia de masa muscular, básicamente. Bueno, vamos a ya se presentó un poco él, pero bueno, vamos a decir nuestra presentación, por así decirlo. Yo que lo conozco desde hace bastante, que jugamos juntos al fútbol. Quiero hacerle una pregunta antes de nada, ya nos dice a qué se dedica, pero, ¿en qué momento empezaste a dedicarte a esto? Bueno, llevo 5 años, lo cual más estudiando, pues llevaré ya dedicándome a esto 7, 8 años. Sí que es cierto que yo siempre tuve claro que me gustaba el deporte, entonces quise estudiar eso, lo que no sabía era que me iba a gustar las pesas. Es cierto que yo antes de estudiarlo fui a un gimnasio por las lesiones, igual que Isma por el fútbol, pues me destrocé, sobre todo yo muscularmente. Como no pude jugar, lo acabé dejando y acabé en una sala de pesas, como le pasa a mucha gente. ¿Qué pasa? Que como fui a un gimnasio comercial donde no me enseñaron nada, me dieron una rutina predeterminada, duré 4 semanas y lo dejé. Sabía que quería estudiar deporte, no sabía que quería dedicarme, si profesor de educación física, si entrenador. Y sí que es cierto que cuando lo empecé a estudiar, mi profesor también era entrenador personal, tiempo libre. Y sí que es cierto que cuando lo empezó a explicar, despertó en mí fue un cosquilleo que dije: "Uf, creo que me gusta esto". Y ya desde ese primer momento, desde el primer año que empecé a estudiar, ya tenía claro que me quería dedicar a la fuerza. Ujú. Al final eso importante lo de que un profesor, que muchas veces la universidad no pasa sobre todo, se dedique a lo que te está enseñando. Yo no tenía ni idea, o sea, yo cuando empecé a estudiar, pues digo, fui un mes al gimnasio, pero no sabía ni coger una mancuerna. Y fue verlo explicar a él y ver cómo explicaba, pues, por ejemplo, entrenar en el gimnasio y hacer pilates, dije: "Uf, qué diferencia". Aunque él no quería que se notara esa diferencia, se notaba mucho. Como era su pasión, y dije: "Me interesa". Ujú. Bueno, yo también te digo, te conozco también de jugar contra ti alguna vez, de ir a verte jugar cuando iba a ver a David, etcétera. Y sí que recuerdo esa etapa que dices tú de estar lesionado cada 2 por 3. De hecho, incluso preguntarte por redes sociales: Sí, lo "Oye, ¿qué te pasó esta vez?". Porque en eso incluso, hablamos alguna vez de que, vamos, nos entendíamos muy bien. Tú muscularmente, yo a nivel meniscos, a nivel ligamentos y tal, pero bueno, nos entendíamos perfectamente. Y nada, lo único decirte que cómo de duro es para una persona, tú que lo sabes, el tema de lesionarse constantemente y creer que no va a recuperarse nunca, llegar a ese bucle, por así decirlo, de no recuperación, o me recupero de esto y ahora que estoy recuperado del isquio, ahí va el cuádriceps o ahí va el gemelo. ¿Cómo consideras tú lo duro que es eso para las personas o cómo fue para ti? Vamos. Yo creo que es la peor sensación del mundo, como una persona que le gusta hacer deporte y que no puedes, porque no te dejan, sino porque no puedes tú físicamente. Y eso que mis lesiones al ser musculares pues fueron 4 semanas, 8 semanas, 12, en tu caso con la rodilla pues es un año, no me imagino un año, pero te sientes inútil. Tú quieres, pero quieres, el fisio te dice 4 semanas, y dices: "Bueno, venga, va, en 2 me recupero". Vas en 2 y te das cuenta que eran 4 y tienes que echar otras 4, ya llevas 6. Entonces y entras en un bucle negativo, sobre todo me pasó en mi caso que no encuentras a nadie, o sea, encuentras un fisio que te recupera en el momento, pero no te ayudan a prevenirte de la próxima lesión, entonces enganchas una detrás de otra. Ya cuando ya llevas 4 o 5, como me pasó a mí, dije: "Se acabó". Es un sufrimiento constante y dije: "Yo no sé ni cómo sigues jugando tú". Lo sé, lo sé. Yo lo aparqué y dije: "No más". Bueno, también porque antes no sé si hacíamos más. Yo ahora juego, pero bueno, si no puedo,
si no puedo por lo que sea, pues hombre, se descansa este fin de semana, no pasa nada, ¿sabes? Uno ya va entrando en razón y conociendo su cuerpo, quiero decir. Pero bueno, sí que es verdad que el fútbol creo que si algún día muero será en un campo de fútbol, aunque sea en la división que sea. Yo me rendí antes, yo dije, yo para pasarlo mal. Bueno, pero tú porque estás en otra cosa que también te gusta, incluso más que el fútbol en su momento, quiero decirte, ya se te ve que te levanta pasión, o sea, Realmente. es un decir. Después, otra cosa que queríamos preguntarle, que ya habíamos hablado, es que ya te conocemos de antes, sabíamos la persona que eras más introvertida, entonces nos sorprende un poco esa forma ahora de salir a Instagram, hablar con la gente, tratar con tus clientes, ser un personaje público, por así decirlo, a la hora de, frente a las cámaras, hablar de forma natural, se te ve muy tranquilo, Intento. se te ve muy tranquilo. No digo que lo sea, pero ver se te ve tranquilo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puede cambiar alguien tanto, sabes? Es encontrarte un golpe contra la realidad. En mi caso, que el trabajo es de cara al público, yo no había trabajado nunca de cara al público y de un día para otro, casi me surgió mi primer trabajo, me soltaron un día delante de 10 personas que habría allí, me dijeron, hala, a ayudarles. Entonces, pues tienes que empezar a entablar conversación aunque no te guste, pues yo soy introvertido y lo sigo siendo, pero sí que es cierto que como encontré, ¿cómo explicarlo? Dentro de la sala de pesas, un sitio donde yo estoy cómodo, porque considero, para autocontrolarme un poco, que yo controlo más y o tengo más conocimiento que con la persona con la que estoy hablando. Entonces ahí te empiezas a soltar un poco y eso luego intentas extrapolar a las redes sociales. Y yo llegué a la conclusión de decir, si ayudo a 40 personas en el día a día, digo, pues voy a intentar ayudar a 200, si puedo hablando a una cámara, y así lo hice el cambio. Sí, ¿no? ¿Tú crees que realmente el cambio, ya más que físico, el cambio de hábitos que te llevó esta pasión por el gimnasio, el deporte en general, ayuda a cambiar la mentalidad, a tener más confianza? Porque realmente, eso te conocemos de antes, físicamente el cambio también fue espectacular. O sea, ya no es solo tampoco el físico, es que es como otra persona. La confianza, se te ve mucha confianza en ti mismo, todo. 100%, todos empezamos el gimnasio por estética y quien diga lo contrario miente, a no ser que tengas una lesión, pero sí que es cierto que yo a la estética no le doy mucha importancia, aunque a todos nos gusta vernos bien, pero sí que es cierto que el verte mejor enfrente al espejo, pues tú te diriges mejor también de cara al público. Pues me pasaba si tú entrenas a un chico y tú estás más fuerte que ese chico, tú notas que cuando das una explicación, pues simplemente por la apariencia física ya te van a creer. O yo entreno pues a señoras mayores y cuando tú tienes una buena apariencia física y estás en forma, ya te van a tomar como una autoridad cuando a lo mejor no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando. Pero sí que es cierto que como tú estás en forma, se transmite ahí y también te lo transmites a ti mismo. Coherencia, por lo menos. Totalmente. Eso sí que es verdad, porque a veces, el otro día me comentaban que iban a un nutricionista, no, tampoco voy a decir el nombre ni nada, pero llegas a la sala de un nutricionista y la persona no está en forma, o por lo menos no es que no está delgada, está un poco fuera de su peso, entonces, pues eso al final un entrenador personal también llama mucho la atención. Hombre, tú imagínate, a ver, es un poco así de guasa, por así decirlo, pero imagínate ir a un dentista que no tiene dientes, o que le ves los dientes y tiene 2 caídos, 3 se comen, ¿sabes? O sea, es algo que también diré más adelante, pero es que es muy importante que lo que uno transmite o intenta enseñar lo tienes que predicar también. O sea, que no sea al 100%, porque cada uno tiene su contexto, pero si tú hablas de una alimentación saludable, pues yo no como saludable el 100% del tiempo, pero un 80% del tiempo sí. Igual que el entrenamiento, si yo le digo a las personas que hay que entrenar, no puedo entrenar tanto como me gustaría, pero entreno un porcentaje de mi tiempo. Entonces hay que intentar buscar ese equilibrio entre lo que se enseña y lo que se hace. Ujú. Siguiendo un poco entonces con las lesiones, bueno, lesiones, dolores, ¿tú crees que esa creencia que yo creo que hay, que la gente dice: Es que hoy me duele un poco el hombro, o me duele mucho la espalda y estos ejercicios que no puedo hacer, o no puedo ir al gimnasio porque tengo este dolor ya casi crónico"? Al final hay mucha gente que tiene dolores de rodillas, sobre todo de articulaciones, básicamente, la espalda baja. ¿Crees que eso es verdad, que no puedes hacer ejercicio de fuerza por eso? Como todo es una excusa para no hacer deporte. Hacer deporte cuesta porque tiene un sacrificio, porque tienes que invertir tiempo, tienes que invertir ganas. Al día siguiente tienes agujetas y son una mierda, entonces son excusas. Yo, por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre a mis clientes, una vez al principio, llevaba, pues no sé, un año trabajando menos, me vino un señor que tenía dolores de espalda, pues yo le hice unas pruebas de básicamente de movilidad y demás, y yo para mí no tenía ninguna lesión. ¿Qué pasa? Que si viene una persona y me dice que tiene dolor, pues la persona y el cliente tiene siempre razón. Y dije, bueno, ¿qué pasa? Que yo para comprobarlo, lo que hice fue poner una rutina de inicio de gimnasio, como le pongo a cualquier otra persona. Digo, voy a darle 3 días, si tiene dolor, empiezo a
hacer cambios en el entrenamiento. ¿No? Una cosa es que me venga alguien con una hernia, me venga con el papelito del médico, digo, bueno, pues empezamos a hacer entrenamiento adaptado, como este señor no me traía nada, creía que no tenía nada, pues efectivamente a la semana vino la mujer, entró por el gimnasio y digo, ya verás tú, le acabo de reventar, y me dice que qué le había hecho, que ya no tenía dolores en la espalda. Conclusión, no tenía lesiones ninguna, lo que le dije yo es que el cuerpo le estaba avisando de que tenía que moverse. Muchas veces la mitad de los dolores es que el cuerpo te está avisando de, oye, muévete. En su caso, trabajaba sentado 8 horas y su hobby era ver el fútbol en el sofá. Entonces eran 10 horas todos los días en el sofá en malas posturas y la espalda le estaba diciendo, no puedo más, muévete. Entonces la mayoría de veces el dolor viene por no hacer nada y si tienes un dolor, en el gimnasio lo bueno que tiene comprar con tres es que se puede adaptar a cualquier persona. Que te duele el hombro y no puedes hacer un ejercicio, vas a otro. Hay máquinas, hay poleas, tienes gomas, tienes tu propio peso. Entonces, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, no hay excusa para no entrenar. Al final todo se basa en las excusas. Que sí, haremos muchas veces. Solemos buscarlas ya para quitarte. A mí me pasó un poco cuando estaba lesionado, que yo creía que no era capaz de muchas cosas que sí era capaz. Y me ponía yo el límite y creía que no, y no, y no, pero en realidad sí que podía. ¿Sabes? La mayoría de veces es así. Era un poco la excusa propia de no, no, tú no estás para esto porque no. Y en realidad sí estabas. Está claro que es ¿Eh? un esfuerzo y a nadie le gusta hacer un esfuerzo. No me gusta estar en el sofá, que es lo cómodo, pero si quieres quitarte un dolor o quieres no tenerlo, tienes que ganártelo antes y hay que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿por qué crees un poco en la línea esta? ¿Por qué crees que a la gente, bueno, en general, lo vamos a decir en general, porque muchas veces a nosotros también nos Nos pasa, pasa. aunque vayamos al gimnasio, correr o lo que sea, ¿por qué crees que a la gente le cuesta sacar tiempo para entrenar o siempre busca excusas? O dedicarle tiempo al entreno. Es decir, tengo que ir a entrenar porque Generalmente viene porque te pones objetivos que no son alcanzables. Entonces, una persona, pues por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, una persona que se quiere recuperar de un menisco y él en su cabeza quiere ir al gimnasio para en 2 meses estar volviendo a jugar al fútbol, ese chico va a durar 1 mes en el gimnasio, pues se va a dar cuenta que haga lo que haga, es imposible. Si el fisio o el médico te dice 1 año, es 1 año. Una persona que quiere bajar 10 kilos, se va a dar cuenta que cuando lleve 4 días en el gimnasio y esté empezando a entrenar, no va a haber cambio ninguno seguramente. Entonces, como los cambios generalmente en el gimnasio es la parte mala de, para mí, que yo llamo deporte, es que es siempre a largo plazo. Entonces, tienes que tener objetivos a corto plazo que sean realistas. Si tú quieres bajar 10 kilos, pues tienes que ponerte de decir, oye, pues voy a entrenar una vez a la semana y ir cumpliendo esos objetivos. Si te pones objetivos demasiado largos, excusas va a haber siempre, que no tengo trabajo, que no tengo tiempo. ¿Qué pasa? Que si tú te pones objetivos cortos y se empiezan a conseguir, de repente dices, oye, pues mira, no tenía tiempo para entrenar, pero me estoy dando cuenta que con media hora puedo. Pues venga, media hora, 2 días, ya estás entrenando una vez a la semana. Media hora, 3 veces a la semana, ya estás entrenando 1 hora y media. Entonces, lo más importante es ponerse objetivos a corto plazo que sean alcanzables. Entonces, ¿crees que se necesita? Yo creo que también hay esa creencia. ¿Se necesita realmente tener tiempo para entrenar 1 hora, hora y media? ¿Es necesario entrenar ese tiempo para tener resultados? No, realmente lo mínimo que yo le dedicaría al día, en un día sería media hora. Media hora bien entrenado, suficiente. Y yo suelo predicar con el ejemplo de 2, 3 veces a la semana, da igual el objetivo que tengas, generalmente es suficiente. Y 2, 3 horas a la semana significa 3 horas en 7 días. Quien no tiene 3 horas de tiempo dedicándole a TikTok, a redes sociales, los que somos más jóvenes, la gente mayor viendo Sálvame, Mm. a 3 horas lo tiene todo el mundo, porque hay que darle una vuelta a la cabeza, que no son 3 horas perdidas de tu tiempo, sino son 3 horas invertidas en tu salud. en tu salud, sí, primero es eso, querer cambiar tu salud, dar el primer paso de querer, porque si no quieres, por más que por un momento te salga una motivación extra de Dios mío, esta semana quiero estar 10 kilos más delgado, por lo que sea, yo creo que es un tema. Eso es. eh, Es un círculo vicioso. Tú quieres un objetivo a corto plazo que es imposible, que es bajar 7 kilos de una semana a otra. Entonces dices, bueno, pues ya que me he apuntado al gimnasio, voy 3 horas. Entonces empiezas a acelerar el proceso de más y cuando te das cuenta llevas 7 días de gimnasio, no has bajado ningún kilo y has ido 8 horas a entrenar. Entonces ya has quemado todas las balas que tenías en la recámara. Entonces eso a lo largo del tiempo es imposible. sí, yo creo que también es un poco de desinformación, porque a día de hoy, o sea, hay sitios que te quieren vender las pastillas de un mes adelgazas 10 kilos, entrenas 2 días y ya. ¿Sabes? Quiero decir, se va un poco, incluso como que estamos un poco a veces favoreciendo eso de que la gente se crea que en una semana puedes perder 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. O sea, cosas que no creo que sean realistas. Sí, el problema que hay, que yo creo que ahora como hay tanta información, es que la gente busca o no se cree que los cambios físicos o los dolores, normalmente las soluciones son sencillas. Entonces buscas
lo más complicado posible y es lo que te quieres. No, te voy a dar una pastilla, un medicamento que te va a curar. Y a lo mejor es tan fácil como dedicarle 2 veces a la semana, un poquito de entrenamiento de fuerza, moverte un poco más y en 3 meses tienes la solución hecha. Entonces buscamos, ¿qué pasa? Que si yo le vendo eso a alguien, como parece sencillo, entre comillas, dirán, "Uf, mejor voy a aquel experto que me vende una pastilla, que no sabes lo que tomas y yo, eso seguro que me ayuda más". Sí, además ahora se están poniendo de moda muchos medicamentos para eso que Lo mismo, porque como buscas tu objetivo a corto plazo. Entonces, si yo te vendo una pastilla que te la tomas por la mañana y por la noche y vas a perder 10 kilos, pues ya está. ¿O para qué voy a esforzarme y comer bien y tal si puedo tomar una pastilla y bajar 10 kilos en una semana? Ya está. los que no son conscientes es de todo lo que trae eso detrás. O sea, es eso, es al final pensar en corto plazo, en querer los resultados ya, pero es que no sabes lo que te está haciendo eso en tu cuerpo. Sea, al final todo esto, que es lo que vamos a estar hablando, es siempre salud. Entonces, tiene que ser algo mantenido en el tiempo. ¿Tú vas a tomarte una pastilla durante toda tu vida? Bueno, pues yo no me tomo ninguna. Si tú quieres estar tomándote pastillas toda tu vida, pues adelante. Y es lo mismo que entrenar. Yo no puedo dedicarle, y siendo un apasionado, yo no le dedico 3 horas todos los días, porque no puedo, ni tengo ganas, ni me gusta. Entonces digo, a lo que le puedo dedicar media hora, pues media hora. Algo que yo pueda alargarlo, pues siempre. Sí, está bien eso que dice de poder entrenar media hora, porque yo creo que la gente cuando realmente le entra esa ansiedad, a veces angustia de, Dios mío, estoy pasado de peso, Dios mío, necesito hacer algo porque mira cómo estoy, o no me siento bien conmigo mismo, no tengo dolores de lo que sea y necesito entrenar. Creo que de repente esa persona piensa que para llegar a ese objetivo va a tener que levantarse mañana a las 6 de la mañana y entrenar 3 o 4 horas. Y está bien eso que dices tú, que con media hora es más que suficiente a veces para estar bien o incluso mejor. Pero hay mucha gente que no empieza porque ve muy lejos el objetivo, que es lo que decías tú. Porque en redes sociales el problema es que vende lo contrario. No vas a ver a nadie diciendo, oye, hoy he entrenado 50 minutos y me he ido a mi casa. No, vende decir, voy 7 días al gimnasio, me levanto a las 7 de la mañana, voy 3 horas al gimnasio y luego voy a la oficina a trabajar. Es lo que vende. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que hacen los culturistas que se dedican a eso y es lo que hace un deportista de élite que se dedica a eso también. Entonces el resto de personas tienes que pensar en incluir el deporte en tu vida, no al revés, tu vida al deporte. Entonces se vende esa falsa creencia, entonces la gente ya automáticamente dice, no puedo dedicarle 3 horas a gimnasio. Ujú. Posible. Y al revés, entonces, hablamos de la gente que no le dedica casi tiempo, que con entrenar 2 veces a la semana, media hora, entre una media hora y una hora, pero esa gente que entrena los 7 días de la semana o que quiere hacer 5 6 7 2 horas, eso Lo mismo, para la gente normal, digamos. al igual que hacer nada no te ayuda, hacer mucho tampoco te ayuda. Es cierto que si pongo la balanza entre entrenar 7 días y estar 7 días en el sofá, entrenar 7 días. ¿Qué suele pasar? Que la persona que entrena 7 días, no entrena 7 días, va al gimnasio 7 días. Entonces, claro, tú vas al gimnasio 7 días, de las cuales vas 2 horas y de las cuales un entrenamiento efectivo y que sea eficiente a lo mejor ha sido 40 minutos. Pero realmente estás yendo 7 días, media hora a entrenar. Ese es el problema, que la gente piensa que va a entrenar, pero realmente van al gimnasio a socializar, a estar con el teléfono. Entonces, el problema también es que lo mismo, buscan lo más complicado. A veces explicar a una persona que un objetivo que tenga de mejorar un poco su físico con 3 días es suficiente, quieren ir 7. Y el que quiere ir 7 también está perfecto. Entonces, lo único que tienes que hacer es dividir ese entrenamiento en 7 días de la semana, es la única diferencia. Ujú. Bueno, y hablando un poco ya de tu especialidad, que nos dijiste que te estás especializado en fuerza, etcétera, Mm. trabajo con mancuernas incluso, etcétera. Bueno, era preguntarte un poco, realmente hay gente que cuando, cuando entrena fuerza hace, por ponerte un ejemplo, 12 repeticiones de un peso el cual podría levantar 45 veces. Y eso sí que es un poco, no veo cambios en el gimnasio, no veo cambios pues, en lo que trabajo, no veo cambios en mi peso, porque hay gente que realmente no tiene el conocimiento para hacerlo y hace con pesas, por así decirlo, con muy poco peso o menos peso del que quizás debería. ¿Cómo alguien de a pie, de a calle, sin conocimientos, puede llegar a decir, oye, pues mira, esto es lo que yo debería levantar o esto es lo que yo debería poder hacer? Pues mira, es muy sencillo. Para ganar masa muscular, los entrenadores también para hacerlo depende del tipo de ejercicio, lo complicado que sea. Jugamos en un rango de repeticiones, pero para que la gente normal se lo pueda apuntar, el rango está siempre entre 6 y 20. Tú tienes que mantener dentro de ese rango, dependiendo del ejercicio, pues harás menos repeticiones, en otros harás más, pero y lo mismo, para la gente si lo queremos hacer más sencillo, entre 8 y 15.
Dentro de eso, lo más importante es la cercanía al fallo. La cercanía al fallo es cuando yo quiero hacer una repetición con esa barra, la quiero levantar por encima de la cabeza y aunque yo luche con ella, mis músculos no pueden. Entonces, la única diferencia es que si tú quieres ganar masa muscular y tú quieres que el tiempo en el gimnasio sea eficiente, cada vez que vayas a hacer una serie en el gimnasio de esas 12, 8, 6, las que tú quieras, tiene que ser siempre cerca del fallo. Siendo claros, si una persona se mete en una máquina, le pone 50 kilos, hace 12 repeticiones, cuando acaba yo le pregunto, ¿cuántas hacías más? Y me decía, otras 20, ha perdido el tiempo. Y ahí es cuando digo que la gente no va al gimnasio a entrenar, sino que va al gimnasio a perder el tiempo. Entonces, lo más importante es entre 8 y 15, más o menos, y no hace falta complicarse mucho, y siempre en las series cerca del fallo. Hay evidencia que normalmente las 5 últimas repeticiones es donde llegas a estimular esas fibras musculares para ganar masa muscular. Entonces, para que la gente tenga una referencia, si yo cojo un press banca, hago con 50 kilos 10 repeticiones y yo como mucho hacía 2 o 3 más, la serie está perfecta. Cuanto más cerca del fallo mejor, tampoco hace falta ir a morir en todas las series, pero con que te mantengas en esas 2, 3, hasta 5 como mucho, ya es suficiente. La verdad es que eso sí que es verdad, que ves mucha gente que está levantando peso que parece que no está ni sudando, Exacto. y luego hace 4 o 5 series de 20 repeticiones y sale y Cambie. Es un mundo complicado porque hay muchos mitos. Hay el mito de cojo menos peso, más repeticiones para verme mejor y, no sé, para estimular mejor el músculo. Si no llegas cerca del fallo, da igual que hagas 20, da igual que cojas poco peso, que cojas mucho. Si tú no llegas cerca de ese fallo, para que nos entendamos, el músculo no se entera. Entonces, si vas a un ejercicio, le has dedicado 15 minutos y el músculo no se entera, pues has perdido el tiempo. No sirve. Y el dinero, que es lo más importante. Sí, sí, es que yo te digo que conozco a bastantes personas que frustradas o incluso que son capaces de estar haciendo el ejercicio y hablar contigo con tranquilidad, lleven 10, 12, 15 o 25 y acaban y podrían no descansar y hacer otro tanto de lo mismo. Y entramos en lo mismo que pasa, que esas 2, 3 últimas, como cuestan, como tienes que esforzarte, como duele, diciéndolo mal, como duele un poco, pues la gente se queda muy lejos de eso porque es lo sencillo. Entonces, lo sencillo no te lleva a ningún lado generalmente. Efectivamente. y hablamos un poco también de las repeticiones, pero ¿qué importancia se le da al descanso? O sea, creo que Igual, nosotros no le damos importancia, nosotros hablo de la gente normal entrenando, no le damos importancia al descanso, pero a veces tiene tanta como el propio sí, ejercicio. igual es más. Al igual que cuando nosotros decimos que, o yo intento vender que la masa muscular no se gana en el gimnasio, sino descansando fuera, que es cuando te estás recuperando y durmiendo, pues dentro del gimnasio es igual. Si tú haces un ejercicio en el que llegas muy cerca del fallo, que significa eso de no poder mover esa barra, y descansas un minuto, es imposible que luego vuelvas a hacer lo mismo. Para poner un ejemplo, si tú haces 10 repeticiones y la última vas muy, muy justo, como descanses 30 segundos, en la siguiente serie vas a hacer 3. Entonces tienes que descansar generalmente, cuando te acercas al fallo, deberíamos descansar entre 2 y 3 minutos. Es verdad que en función de ejercicios más complejos como una sentadilla donde mueves más peso, que a lo mejor te puedes ir hasta los 5, pero en ejercicio a lo mejor en poleas o de brazo, pues eso, entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio sería lo importante. Y si alguien no quiere medir el tiempo, que yo a veces no lo mido, por sensaciones. Tienes que tener la sensación suficiente que cada vez que vayas a hacer una serie, puedes intentar esforzarte igual que la anterior. Si tú ves que te has esforzado mucho la anterior y necesitas un poco más, aunque no ves el reloj, pues te das un poco más. Lo importante es cada vez que vayas a hacer una serie estés preparado para llegar cerquita al fallo muscular. Ujú. Y nada, con un tema también bastante interesante, que tiene que ver con la fuerza indirectamente, pero el tema cardio. Las personas que sigue pasando, creen, muchas de ellas creen que, bueno, voy a adelgazar, voy a ir a caminar, voy a ir a correr, y realmente no creen que o sea, los ejercicios de fuerza les vayan a ayudar a adelgazar, por así decirlo. No, yo fuerza no, porque no me quiero poner fuerte. Yo simplemente quiero perder grasa. Y ese mito existe Exactamente. y seguirá existiendo, yo creo que, mientras no se informe bien a la gente. Eh, ¿Por qué nace esto? Y, y- y cuál es la realidad exactamente de los ejercicios de fuerza. ¿Son mejores, son peores para perder grasa? ¿Es mejor el cardio? Lo más importante para perder grasa o ganar masa muscular siempre es entrenar fuerza. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mito? Que es muy sencillo de explicar, es que si tú coges 60 minutos de tiempo de subirte a la bici y 60 minutos de tiempo de hacer fuerza, las calorías que te va a marcar el reloj, y lo puedes buscar en el ChatGPT, va a ser más siempre la de cardio. Entonces la gente relaciona perder más calorías con bajar más grasa o ganar más masa muscular. ¿Dónde está el truco?
que normalmente tú quemas más calorías en 60 minutos de cardio porque las pulsaciones van más altas, entonces tu reloj va midiendo esas pulsaciones. Normalmente en entrenamiento de fuerza como entrenamiento vas más despacio, que tienes que descansar 2 minutos, de las pulsaciones van subiendo y bajando, quemas menos calorías. Entonces, a lo mejor tú te subes 1 hora a la bici, pues quemas 600, tú te vas 1 hora a entrenar fuerza, quemas 250. ¿Dónde está el truco? Que tú, hay evidencia que la gente puede buscarlo, se lo puedes preguntar a ChatGPT, que ahora ya no hace falta ni buscarlo en internet, es tú cuando acabas el entrenamiento de fuerza, el músculo y el cuerpo sigue quemando calorías porque tiene que regenerar esa musculatura y esas fibras que tú has roto, entre comillas. Tú en cuanto haces cardio, acabas y esas pulsaciones vuelven a tu normalidad, ahí se acabó. ¿Dónde está el otro truco también? Que en el cuerpo quema más calorías cuanto más masa muscular tengas, que eso es lo que la gente le conocerá como metabolismo basal. Entonces, lo importante es cuánto quema tu cuerpo. Si tú no tienes masa muscular, pues tu cuerpo quemará al día para que la gente tenga una opción de 1000, 1200 calorías. Cuanta más masa muscular tengas, más calorías tienes. Entonces, es importante tener masa muscular, es importante estimularla y luego también se lo digo a mucha gente, está muy bien que tú quieras bajar 10 kilos de peso, pero ¿cómo te quieres ver después de eso, de bajar esos 10 kilos? Sin musculatura ninguna, que se te vean esos huesos o que haya una musculatura, que tú estés fuerte, que tú te veas atlético. Entonces, si tú te quieres ver atlético, si tú te quieres ver bien, si una chica quiere verse un buen culo, si un chico quiere ver un buen brazo, tiene que haber masa muscular. Y si quieres tener masa muscular, solo vale entrenando fuerza. Lo ideal que sería las dos cosas. Estimular esa musculatura y para acelerar ese progreso, esa pérdida de grasa, utilizar el cardio. Pero sin quitarle más importancia a una u otra. ¿Y antes una que otra o indiferente? Sencillo, lo que siempre tienes que hacer primero, lo que para ti sea primordial. Y si tú quieres bajar, perder peso, lo primordial es entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué haría yo? Pues a lo mejor alguien que quiera subirse a la cinta, 5 minutos a entrar un poquito en calor, haces tus 40 minutos o 35 minutos de fuerza y si luego tienes tiempo, le dedicas 10, 20 minutos a la cinta o haces un día de fuerza, un día de cardio, un día de fuerza, un día de cardio. Suficiente. Pero siempre tiene que ir primero a lo que tú le quieras dedicar más energía. Ujú. Bueno, está bien, interesante, ¿eh? Un poco esos mitos vienen también con el tema de perder peso Ujú. y perder grasa. O sea, realmente la gente dice: "No, yo quiero bajar de peso", pero el número de la báscula no te mide el músculo que estás perdiendo grasa, estás perdiendo todo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso que dice Chris, de cómo te ves tú en el espejo. Eso es. Porque tú igual estás entrenando fuerza, estás entrenando cardio, te vas a pesar y dices: "Joder, solo bajé 2 kilos". Pero te ves en el espejo y dices: pues estoy mucho mejor que antes". Pues me Eso, la lucha que hay. el ejemplo que pongo, que es el mismo que la gente no me cree, que si no un día os pasaré las fotos cuando lo editéis y lo pongáis, yo que llevaré 4 o 5 años entrenando, en la báscula peso exactamente lo mismo que hace 4 años. ¿Qué pasa? Que tú ves una foto de Cristian de hace 4 años y era un chico que solo jugaba al fútbol y tenía tren inferior seguramente bien, pero los brazos era esquelético y a día de hoy sigo pesando lo mismo, pero a lo mejor de brazos soy 2 veces ese Cristian. ¿Qué pasa? Que he ido cambiando el cuerpo y he ido perdiendo grasa y he ido ganando masa muscular. Entonces, realmente la báscula es importante. Está claro que si yo mido 1,70 y peso 160 kilos, pues esa báscula tiene que bajar sí o sí, pero la gente tiene que pensar que la relación peso-altura, aunque no sea lo más importante del mundo, o sea, si tú mides 1,70, nunca vas a pesar 100 kilos. A no ser que seas un culturista, siempre vas a andar pues entre los 70 y los 80. Entonces, la báscula es importante para ver que estás perdiendo grasa, pero realmente lo más importante seguramente sean las mediciones de perímetros. Ver cómo la cintura tenías 30 centímetros y luego tengo 25, o cómo el brazo tenía 10 centímetros y he pasado a 20. Entonces, creo que es más importante cómo te ves tú al espejo, cómo te ves tú en fotos comparado con años o cómo van tus diámetros de los músculos al peso de la báscula. Que ya te digo yo que no va a cambiar mucho, a no ser que tengas mucho sobrepeso, o sea, es una persona extremadamente delgada, que ahí sí que va a haber bastante diferencia de peso. Eso es interesante también, porque muchas veces yo creo que es uno de los motivos por lo que la gente abandona. Sí. Yo creo que está enfocado en el resultado. Yo personalmente, que empecé entrenando en el gimnasio con Cristian, sobre todo, a distancia, porque yo estaba estudiando en la universidad y él me iba mandando un poco, hacíamos vídeos y me iba controlando. Creo que cuando dejas de enfocarte en el resultado, Eso es. porque yo le decía: "Mira, la báscula ya me da un poco igual, ahora por fin estoy viéndome", más que viéndote, es cómo te sientes. Eso es. Entonces, cuando dices: "Joder, me siento bien". Llevo un año sin lesionarme del isquio, que llevaba 3 lesiones seguidas. Pues al final, entre eso, entre la ayuda de Chris y la del nutricionista con el que estuve, creo que eso fue la clave. Y cuando dejas de enfocarte solo en resultado, quiero estar así, 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 quiero pesar esto,
y te basas en tus sensaciones, yo creo que el cambio es brutal. Es tan fácil como volvemos a lo mismo del principio del podcast, que cuando tú ves la báscula solo piensas en el resultado final. Y tú cada vez que ves 1 kilo menos en la báscula estás pensando en los 10 kilos que quieres bajar, que es con lo que hablaste con el entrenador. Pero no te has dado cuenta que a lo mejor han pasado 4 semanas, has perdido una talla de pantalón y el pantalón que te querías poner ya te lo puedes poner. O ya que te sacas fotos sin camiseta porque te ves mejor, o ya la camisa que no te ponías porque te da vergüenza porque el botón no abrochaba, sí que abrocha. Y la báscula sigue siendo la misma que cuando empezaste a entrenar. Entonces, esos son los objetivos a corto plazo, que es lo que hace que la gente siga. El problema de la báscula es que lo relacionas siempre con tu objetivo final, que es pues el que sea ganar masa muscular o perder grasa. Ujú. Y bueno, yo creo que es algo un poco complejo a la hora de que tiene que acompañarte lo físico, que vayas mejorando y así, también lo mental, porque tienes que estar en un nivel mental, creo que también preparado para ello, para hacer tu cambio, para prepararte para, aunque sea solo para entrenar, pero si estás acostumbrado siempre a llevar una vida muy sedentaria, muy tranquila, sin complicarte de nada, etcétera, etcétera, sí que creo que a nivel mental también requiere algo bastante, quiero decir, complicado. ¿Sabes? Yo creo que lo más sencillo ante ese tema es ayudarte a un profesional. Exacto, sí. Si tú ha fallecido un familiar, has caído en una depresión, sabes que tú solo no vas a poder salir seguramente. Pues a lo mejor tienes que ir junto a un psicólogo y que te ayude. Si tú tienes gripe, llevas 2 semanas y no se te ha curado la gripe, vas a ir al médico a que te receten algo. Pues con el entrenamiento es igual. Si tú ves que no tienes la motivación suficiente para entrenar, si tú ves que vas 7 días y llevas un año entrenando y no ves cambios, cuando no es lo normal, pues coge un profesional y apóyate. El problema que tenemos en nuestro sector es que se nos ven como si fuésemos monstruos raros, entonces, o que piensan que vamos a timar o demás, entonces, pues prefieren pedirle ayuda al compañero al lado del gimnasio que solamente tenga la misma idea que él, en vez de contratar a un profesional y decir, oye, voy a invertir X dinero en un entrenador para que me ayude. Sin embargo, en estética, en otras ramas de salud, no hay ningún problema, invertimos el dinero que sea que haga falta. Sí, claro, es un poco como a lo fácil. O incluso nada, esto yo mismo hago un poco más de lo que suelo hacer, que no hago nada, y ya seguro que va mejor, porque un poco a lo fácil. Busco en ChatGPT una dieta, busco un entrenamiento, voy al gimnasio, pago la cuota, como son 30 euros un gimnasio barato, digo, pues conseguir el objetivo. Digo, si fuese tan sencillo, pues ni yo le dedicaba tanto tiempo a estudiar y no existiría mi profesión. Sí, sí, Tan sí, sencillo. efectivamente. Por suerte, aún menos mal que hay cada día, incluso diría que buenos profesionales, incluso más preparados, con más información, incluso que nunca. Pero bueno, sí que es verdad que es eso. La gente sí que así es. Al dentista no tiene dudas de dejarle la boca a... Yo no te dejaría mi boca a ti para nada. Pero, sin embargo, con esto sí que... Pero te decías, tú vas al dentista, te van a poner un aparato, te dicen 2.000 euros, Y tiene que ser. pues ya está. Pues con 2.000 euros me fío del dentista al que he ido. Sin embargo, vas a un entrenador, te dice la tarifa que sea, sé que sea desorbitada y ya piensas que o te está timando o que se quiere aprovechar de ti, porque claro, como no tienes conocimiento, ya relacionamos como que nos va a timar. Y yo, no tiene por qué. Yo voy al médico y no sé ni lo que me va a decir y me está recetando un medicamento que ni conozco. Sí, Y voy, lo compro, lo tomo y me curo. sí. Al final es eso. Luego lo hablamos el otro día, Isma y yo, que luego está la industria de los suplementos Ujú. y la industria del gimnasio, por así decirlo, de los gimnasios, del entrenamiento personal, y es que tiene mucho más valor de mercado, digamos, la industria del suplemento. O sea, la gente prefiere, hablando de precios ya como estamos ahora, pagar 60 euros por creatina, proteínas, magnesio y todo lo que sea, antes que ir al gimnasio. Y luego realmente no ven los resultados. Y dices: "¿Qué está fallando?". Es que preferimos tomarnos algo y que por arte de magia nos vaya a hacer o sea, nos vaya a hacer crecer, estar bien, y no saben que realmente, importa también el entrenamiento. Tú estás tomando algo, pero no entrenas. Yo conozco gente que habrá empezado en el gimnasio hará 2 semanas, se habrá gastado 150 euros en suplementación y lo piensas en frío y a lo mejor es dinero con el que podrías trabajar con un profesional un mes o 2. Entonces estás comprando un suplemento que seguramente en 4 semanas no vas a ver ningún beneficio, que seguramente no te hacía falta por el momento en el que estás, porque acaba de empezar, no hace falta suplementación seguramente, pero prefieres gastarte 150 euros en suplementación porque crees que te va a ayudar más rápido que contratar a un profesional, pero como va a ser a más largo plazo, da pereza. Ujú. Sí, bueno, es como que a lo fácil, vamos a tirar a lo fácil, si podemos tomarnos una pastilla y estar aquí como estamos durante todo el día, oye, pues mejor que ir a entrenar y dedicarle pues 30 minutos, que es lo que dices tú que puede llevarte. Eso es. Y después un poco ya con el tema que decías ya de los médicos, ya que sacó el tema de los médicos, imagínate, supuesto,
soy una mujer, voy al médico, me dicen que estoy embarazada, trabajo fuerza de normal y por lo que sea, tengo miedo y creo que no hacer, o sea, dejar de hacer ejercicios de fuerza por si le puede pasar algo al bebé, por si... ¿Qué es conveniente? ¿Seguir haciendo ejercicios de fuerza? ¿Dejarlo del todo? Que no lo creo. O un poco ese miedo, o las personas incluso que nunca hayan hecho ejercicio y les dicen que están embarazadas, ¿crees que favorece a ese embarazo o por lo contrario les va a suponer un problema? Pues mira, sencillo, ya partiendo de la idea de que yo no soy experto en entrenamiento con embarazadas, pero sí que he entrenado a varias. Generalmente, a no ser que sea de riesgo, embarazos in vitro, que solamente los primeros meses te mandan en reposo, una persona que ya llevaba entrenando tiempo, con el embarazo tienes que seguir haciendo vida normal. Lo único que hay que ir adaptando ese entrenamiento a las condiciones físicas. Es igual que si estabas entrenando y te has roto una rodilla. ¿Qué diferencias hay? Que generalmente, por ejemplo, con las embarazadas, justo donde yo trabajo, les mandamos medir las pulsaciones, porque es muy importante que no pasen de un límite de pulsaciones, porque al final tienes una criatura, no puedes hacer esfuerzos muy grandes, pero lo mismo que hablábamos antes, se puede adaptar el entrenamiento, a entrenar con gomas, con tu propio peso, a empezar a moverte, y hay muchos beneficios, y bueno, lo he comprobado con todas las chicas que yo he trabajado, que luego el posparto y el parto ha sido mejor, porque tienes esa musculatura, has aprendido a trabajar esa musculatura, has aprendido a trabajar el suelo pélvico, entonces cuanto más entrenado estés, para cualquier esfuerzo físico, que el parto es un esfuerzo físico, siempre vas a ser mejor. Evidentemente, es una condición bastante especial, entonces tienes que estar bajo las manos y supervisada por un profesional que tenga idea en ese tema, porque es un tema complicado, estamos hablando de 2 vidas en vez de una. Sí, debería serlo siempre, evidentemente, deberías estar bajo, bajo algún profesional, pero bueno, en ese caso aún más. Sí, generalmente no hay ninguna excusa o no hay ninguna enfermedad de ningún tipo que te diga no entrenes fuerza bajo ningún caso. Evidentemente, pues ya en las últimas semanas antes de dar la luz, pues evidentemente ya tu cuerpo ya no te pide hacer esfuerzo, te va a pedir reposo y descansar. Y al igual que si has tenido un embarazo al principio complicado, los primeros 3, 4 meses, que son los más importantes del embarazo, pues no te vas a poner a hacer sentadillas. Dedícale a lo que le tienes que dedicar y cuando tú te encuentres bien, vida normal. Ujú. Y nada, yo quería hacer otra pregunta, otro mito, digamos, que circula por ahí, y es, ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza en menores? Porque Se van a quedar pequeños. siempre se dice eso, de que no va a crecer. O incluso de que a esa edad no, porque son muy pequeños, etcétera, etcétera. Yo, pues bueno, yo creo que es de los mitos más grandes con los que me he encontrado. Yo actualmente entreno a un chico de 14 años y va a seguir creciendo igual que el otro de 16 que tengo. Lo que es deporte de fuerza lo haces siempre. O sea, tú haces flexiones en el colegio, que es fuerza, los niños trepan a los árboles, que es fuerza. Entonces, lo único que hay que hacer y lo que tiene que entender la gente es que ir al gimnasio no es darle al niño una barra, ponerle 100 kilos encima de la espalda y hacer repeticiones. Hay que adaptar el entrenamiento al niño. Seguramente, pues los chicos con los que entreno yo practicamos saltos, corren, hacen cambios de dirección, practican el agarre, cosas habituales del día a día. Evidentemente, cuanto más pequeño, pues más tienes que adaptar el entrenamiento, pero es importantísimo que un niño tenga fuerza, consiga ganar un poquito de masa muscular, porque eso le va a ayudar a su desarrollo. Es lo único que habría que seguramente pues cambiar un poquito el entrenamiento. Una señora de 80 años no se va a poner a saltar a un cajón, pero un niño de 12 años tiene que poder saltar, tiene que poder correr y sin que le duelan las articulaciones. O sea, sería más bien la desinformación que hay o ese miedo que hay hacia el gimnasio que realmente. Sí, porque el problema principal que tenemos es que ahora cada vez menos, es cierto, pero se relaciona gimnasio con un culturista que el trapecio le llega a las orejas y que va así, que come arroz y pollo en los vestuarios. El entrenamiento de fuerza lo hay en el día a día. Cuando tú haces un deporte, utilizas la fuerza, entonces en el día a día se necesita para subir las bolsas del Mercadona a casa si no tienes ascensor. Entonces es darle una vuelta al entrenamiento y lo mismo. Si el niño está haciendo fuerza, está haciendo solamente por salud. Entonces al niño le va a venir bien. Si un niño con 13 años entra con la mentalidad de quiero pesar 400 kilos y quiero tener mucho músculo, pues a lo mejor hay que reconducir eso y es lo que hay que enseñar a los padres, pero no he tenido nunca ningún problema con un niño y habré entrenado a 30, 40 y no habría ningún problema de crecimiento ni ningún problema de salud, al contrario. Y la gente que hace otros deportes, sobre todo pasa en futbolistas, que somos así, siempre tenemos esa creencia de que entrenar pierna no es para nosotros porque ya hacemos pierna en los entrenamientos, vamos 3 días a la semana a entrenar y vas al gimnasio y dices: "No, el día de pierna mejor me lo El salto". tren inferior ya
no hace falta porque ya fui a jugar a fútbol, llega. Eso es lo mismo que pensaba yo y acabé dejando el fútbol, ¿sabes? Entonces es el mito más grande que hay y yo se lo explico muy sencillo a la gente. Lo bueno que tiene el entrenamiento de fuerza es que es transversal. ¿Qué significa eso? Que da igual el deporte que hagas, la disciplina que hagas, siempre tiene que haber un componente de fuerza y siempre va a haber un componente de fuerza. Entonces tú tienes un deporte que te demanda cualquier cosa, giros en el fútbol, cambios de dirección, sprints. Tú con entrenamiento de fuerza lo único que haces es complementarte. Pues en mi caso rompía mucho los isquios porque no los tenía fuertes, entonces yo cada vez que hacía un cambio de dirección, un sprint, que aplicaba demasiada intensidad en ese músculo, como no lo tenía fuerte y protegido, pues cada vez que volvía a jugar, cada vez que volvía a romper. Y seguramente Isma con la rodilla es lo mismo, da igual que tenga un gran volumen visual en las piernas, que es ver una pierna grande, pero si no tiene ese cuádriceps fuerte, ese isquio fuerte, no le protege la rodilla, cada vez que iba a hacer un esfuerzo en esa rodilla, te rompías. Entonces lo que la gente tiene que pensar es, da igual el deporte que hagas, el entrenamiento de fuerza siempre te complementa al otro. Evidentemente, si tú dedicas 4 horas a la semana a jugar al fútbol, no tienes que dedicarle 4 horas al gimnasio, pero a lo mejor una para fortalecer esos eslabones débiles que en el deporte no haces, porque en el deporte tiene unas demandas, pero el cuerpo también tienes que darle un poquito de todo. Entonces, si tú tienes mucho esfuerzo en los isquios, seguramente lo que tengas que hacer luego en el gimnasio es prevenir esos isquios para que luego las lesiones no vayan a ese músculo que está un poquito más débil. Claro, tiene lógica, evidentemente, pero cuando estás jugando a veces pierdes un poco eso. Por ejemplo, incluso con la readaptación a la hora de lesionarse, a mí me pasó, también hablo por mí, cuando fue del menisco, claro, me pilla con 17 años, que a esa edad poco aún te enteras del mundo como para saber de esas cosas, pero recuperas el menisco, por así decirlo, lo antes posible, porque ya sabes que vamos a contrarreloj, quiero jugar ya, y acaba el problema en la rodilla y empiezan los problemas. El isquio contrario, roto el primer mes, el gemelo contrario, roto al segundo mes al recuperarse del propio isquio. Quiero decir, es como que al perder, supongo que al perder esa masa muscular también de la propia lesión, lo que conlleva estar en muletas, lo que conlleva dejar de hacer el deporte, si le metemos prisa ya al resto del cuerpo y no lo adaptamos realmente como deberíamos, pasan estas cosas, imagino. Sí, sobre todo que es un problema también importante que lo hemos pensado todos alguna vez, que es si entreno pierna, al día siguiente no voy a poder correr, no voy a poder rendir en el deporte. El problema que hay es que entrenar fuerza es lo mismo que antes, digo, no hay solo una forma de entrenar fuerza. No, entrenar fuerza no es ser un culturista. Pues seguramente una persona que vaya al gimnasio y haga un deporte como correr, pues la pierna tendrá que entrenarla de forma diferente, con un volumen diferente, para que todo el día siguiente, cuando vayas a correr, no tengas unas agujetas de copón. Yo los chicos que entreno, 2 que entrenan al fútbol, nunca han tenido agujetas en las piernas. Y entrenamos pierna 1 o 2 veces a la semana y nunca tienen agujetas y nunca se sienten cansados al día siguiente. Yo le ajusto el entrenamiento, pues no es un culturista, es un chico que su deporte principal es rendir en el deporte que hace, que es el fútbol. Entonces necesito que esas piernas estén frescas, pero esas piernas tienen que estar frescas y fuertes. Entonces la gente relaciona, voy al gimnasio, me machaco las piernas, al día siguiente tienes muchas agujetas, no puedes salir a correr. Pues seguramente es porque ese entrenamiento hay que darle una vuelta. Y creo que es un poco adaptar el entrenamiento de fuerza, por así decirlo, dentro de lo que pueda adaptarse el ejercicio de fuerza, ¿no? A un futbolista, quiero decir, no es lo mismo que lo que entrena un culturista que lo que puede llegar a entrenar un Si futbolista. es tan fácil como un culturista, lo único que quiere es tener más masa muscular, básicamente es que esa pierna se vea más grande. El futbolista necesita que ese músculo que sea más grande también, pero que sea más fuerte y más resistente. Pues eso se entrenan con potencia, como con saltos, eso se entrena con trabajo excéntrico, que es aguantando ese músculo mucha carga de trabajo, entonces habría que dar una vuelta a ese trabajo. ¿Qué pasa? Que solo se relaciona al gimnasio, lo mismo que antes se relaciona a la sala de pesas con un culturista que coma arroz y pollo, y la sala de pesas es mucho más amplia que eso, lo mismo que para una embarazada, lo mismo que para una persona que hace atletismo, ya no necesita lo mismo que una persona que hace halterofilia, ni lo mismo que una persona que juega al fútbol. Uy, pues un poco por ahí, que lo iba soltando ahora por el medio y yo quería preguntarte, ahora que está de moda lo del run, nosotros mismos que todavía no lo desvelamos, pero vamos a hacer cosas sobre eso. Y esta gente que quiere empezar a correr, pero bueno, nosotros hacemos también más ejercicio aparte de correr, pero los que quieren empezar a correr y solo corren, eh, ¿necesitan ir al gimnasio, necesitan hacer ejercicio de fuerza o solo con salir a correr ya les es suficiente? Por supuesto, sobre todo, por ejemplo, necesitas, para el tren superior hay que compensar, ya que solo vas a utilizar las piernas, por así decirlo, hay que seguir entrenando en los brazos, la espalda, hay más musculatura más allá de las piernas, y luego lo mismo, tienes que ayudar al cuerpo a preparar esos kilómetros que vas a hacer. Una persona que va a salir a correr 3 veces a la semana y hacer 10 kilómetros, vas a obligar a las piernas a hacer 30 kilómetros en 7 días, más tu día a día. Entonces tienes que preparar esos tendones, tienes que preparar esas articulaciones. ¿Y qué suele pasar?
que pasan de 0 a 100, no tienen preparada esa musculatura, vienen las lesiones, vienen las sobrecargas, vienen las fascitis plantares, me duele el tibial, no puedo doblar el tobillo, entonces hay que preparar esa musculatura de las piernas. Y es lo mismo, una persona que en su semana lo que quiere es salir a correr, tiene que preparar esa musculatura, no tiene que ir al gimnasio a reventarse las piernas, pero solamente tenga que hacer saltos pequeñitos para preparar esas articulaciones, esos tendones a tanto impacto, solamente tenga que hacer estiramientos. Entonces, hay que adaptar ese entrenamiento a las necesidades que tiene esa musculatura de las piernas, pero siempre entrenamiento de fuerza. Siempre, da igual con qué, cómo, siempre hay que entrenar fuerza, ¿no? Queda claro. La básica de ese podcast Hoy va a ser Es lo más importante. lo claro de todo, que nos escucharan. Si en algún momento se olvidaron de escucharnos, que sepan que el entrenamiento de fuerza, Imprescindible. siempre imprescindible para cualquier persona, para cualquier deporte, Imprescindible. para cualquier dolencia, bueno, cualquier, entre comillas, evidentemente, siempre y cuando sea lo correcto, nos diga el médico, un profesional. Y además, yo creo que cuanto más deporte hagas, cuanta más dolencia tengas o alguna enfermedad o alguna condición, ya sea de cualquier forma, más vas a necesitar ese profesional. O sea, lo de empezar en el gimnasio por empezar e ir tú solo, Sí. A ver, al nos está principio, quedando claro que es necesario. aparte a largo plazo no lleva a ningún lado, quiero decir, no, es que no, cuando Lleva a dejarlo. es que exacto, cuando no veas los resultados, cuando veas que estás igual, cuando recaigas en volver a empezar, quiero decir, cuando estés adelgazando algo y te falte la motivación, porque es muy así, la disciplina nos cuesta mucho, pero la motivación cuando la tenemos, bueno, si hace falta hoy, levanto lo que levanta cualquier culturista. Mañana ya veremos si me levanto de cama, pero es un poco como todo así muy... Si fue lo que dije al principio, si es básicamente que yo he pasado por ese proceso, que es por eso intento inculcar a la gente y ya no solo les ayudo físicamente, sino que intento enseñarles. Yo empecé el gimnasio por las lesiones, fui al gimnasio más barato que había en mi pueblo. Evidentemente, cuando llegué allí no había ningún monitor, o el monitor que estaba allí pasaba un poco, que también es el problema que tenemos en nuestro sector. Me dieron una rutina predeterminada. Entonces, una persona, un chaval que quiere fortalecer las piernas para jugar al fútbol, le dan 4 ejercicios que no conoces ni los nombres, te metes en unas máquinas que no conocen las máquinas, a las 4 semanas sabes que estás tirando el dinero. Entonces tienes que buscar un sitio, no hace falta trabajar con un entrenador personal, pero tienes que buscar un sitio donde haya un profesional que te quiera enseñar, que es lo más importante. Bueno, y ya estamos llegando ya, creo que ya hacia el final ya hablamos de casi todos los temas que teníamos pendientes, se nos quedarán muchos otros, pero bueno, queda abierta ya la puerta para la siguiente, El primero y el último. no, el último esperemos que tenemos. Momento, no pensamos en el último de momento, pero que no, ostras, al menos era O una parte 2 ya, pero una parte 2 puede ser, sí estaría bien, la verdad, porque al fin un viajecito a Madrid. Si la gente tiene preguntas, que lo ponga, dudas que tenga la gente también. exacto, para la siguiente incluso nos viene perfecto, que iremos a tu territorio, tú viniste al nuestro, ahí iremos nosotros al tuyo. Dejaremos las redes de Chris para que también haya alguna pregunta más gorreta de hacérnosla a nosotros, que no También. más somos las La profesional, exacto. Nosotros ya aquí no pintamos nada, a veces con los profesionales ya se arreglan. Solo una cosa más que me quedó ahí pendiente que quería preguntarte acerca de tu trabajo. ¿Qué crees que es lo más complicado de tu trabajo, lo que más te cuesta a ti o lo que menos, no, digamos, no te guste, pero qué crees que es lo más difícil de un entrenador personal, de una persona que trabaja con personas que a veces no tienen muchas ganas, etcétera, etcétera? ¿Qué crees que es lo más complicado? A ver, lo más complicado que me he dado cuenta este año que he tenido más trabajo que nunca en mi vida es conciliar la parte del trabajo y la parte profesional con tu vida cotidiana. Es complicado porque como es una profesión, no hay que compararlo, pero como es una profesión como un médico, como que es vocacional, te pasas de horas invertidas y te das cuenta que luego no puedes disfrutar también de ese tiempo. Entonces yo a lo mejor continuamente trabajo, ahora actualmente estoy trabajando 12, 13 horas todos los días, tanto de la forma presencial como intentando ayudar a la gente en redes sociales, pero te das cuenta que si dedicas 12 horas al trabajo no te quedan horas para disfrutar con tu pareja, para poder entrenar yo, que muchas veces hay días que yo no entreno, pero porque no tengo tiempo material. Entonces, lo complicado de mi profesión, que es lo que aún hay que darle una vuelta, es buscar un término medio entre lo que nosotros hacemos de esfuerzo con lo que luego te viene de vuelta. Sí que es cierto que no me he encontrado con gente de todo tipo, gente que no quiere entrenar, gente que no me hacía caso, pero como es vocacional, pues te agarras a la mínima cosa positiva para volver a tener ganas. Yo a lo mejor entreno con una persona que yo noto que a lo mejor ni me aguanta ni quiere estar allí, pero con que dentro de un mes me diga que se ve mejor al espejo, todo ese esfuerzo o esas putadas que he estado llevando yo un mes
me reconfortan y es suficiente. Sí, sobre todo que, bueno, también maravillas no podéis hacer a la hora de que yo creo que para que alguien cambie, tiene que primero querer él cambiar. No puedes ir tú a hacer por él, evidentemente, pero Yo simplemente soy un acompañante, yo te doy las pautas, yo te guío en el proceso, pero el proceso lo tienes que hacer tú. Sí, Eso es tan fácil como, sobre todo con la alimentación, si alguien te dice come 1, pero tú comes 2, eso dentro de un mes se va a notar. Entonces yo ahí no puedo hacer magia. ujú, sí, entiendo. Bueno, sí, ahora que sacas el tema de la alimentación, tengo una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte. Yo como nutricionista, tú como entrenador de fuerza, Vale. el otro día subías un vídeo a tus redes sociales, vamos a hacer la pregunta que yo creo que hay mucha gente que también la sabe. Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de la salud, digamos? ¿El entrenamiento o la nutrición? Ahora nos pelearemos seguramente, ahora me lo puedes rebatir tú si quieres. Yo estoy 100% convencido y tiene una explicación muy sencilla y es más importante 100% el entrenamiento. Y tiene una explicación muy sencilla. Yo me entrené o entreno a una nutricionista que me dijo una vez una frase que no sé exactamente cómo es, pero prefiero ser una persona que se mueve y come regularmente mal a ser un come brócolis, pero ser extremadamente sedentario. Entonces, evidentemente lo ideal es el equilibrio, pero si me tengo que quedar con una de las dos, siempre es más importante el entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es esa mecha que lleva todo lo demás. Es importante una buena alimentación, es importante el control del estrés, es importante el control del sueño, pero tienes que ser una persona activa, tienes que tener una persona que tenga masa muscular para proteger las articulaciones, para prevenir enfermedades. Entonces, lo ideal sería un término medio, eso es lo de siempre en nuestro sector, que no es ni A ni B, normalmente es lo del medio, pero si me tuviese que dar con una siempre es el entrenamiento porque es ese estímulo, es esa mecha que prende el resto de lo demás. Para que la gente también lo entienda, personas naturales, como somos nosotros, que no utilizas ni anabolizantes para tu deporte ni para la estética, si tú quieres cambiar físicamente o tú quieres estar mejor a nivel de salud, el único momento donde tenemos oportunidad de estimular esa musculatura es entrenando. Entonces, si tienes esa única bala, para mí es la más importante. Entonces, si tú utilizas esa bala bien, que luego la alimentación no sea un 100%, que tú seguramente estarás a favor de lo mismo que yo, que no tiene que ser la alimentación perfecta, sino con que sea un 80-20 o más o menos una alimentación saludable, el resto de los procesos está bien, pero sí que es importante que el entrenamiento sea lo más perfecto posible para que luego esas descompensaciones, porque luego a todos nos cuesta tener el sueño perfecto, a todos nos cuesta tener un estrés correcto. Entonces, si todas las patas ya es muy difícil hacerlas al 100% o al 80%, si la pata más importante es la del entrenamiento, porque partimos de la idea de que le vas a dedicar 2 o 3 veces a la semana 30 minutos, como no aproveches esos 30 minutos, el resto de las patas no tiene sentido. Yo estoy medianamente de acuerdo. O sea, al final lo que dice Chris es que cuando escuchas al 100% el entrenamiento es lo más importante, la gente se queda como, hostia, esto, todo lo que escucho de la alimentación, Todos los días, sí, ¿no? todo lo que escucho de la alimentación me choca un montón. Eh, si me quedo con eso, mentira. Luego, escuchas la explicación, tiene toda la razón. Al final, la gente de a pie normalmente come bien. O sea, no es que comamos bien, no comemos mal, digamos. Eso es. No sueles tener una alimentación malísima de que abuses muchísimo de esto. Sí que el tema es que al final el comer se asocia mucho a evento social. Entonces dices: "Uf, comes fatal", porque cuando la gente te está viendo, estás comiendo, te tomas unas cervecitas con los amigos, picas, pero de forma general la gente no come perfecto, come bien, come regular, no come mal, digámoslo. Entonces, al final, el O hacer sea, algo creo que es más sencillo, no sé si estás conmigo, creo que es más sencillo que una persona que no tiene ni idea, ni de entrenamiento, ni de nutrición. Creo que es más sencillo saber qué bases tienes que cumplir en la alimentación, sí, pero no tienes tan claro qué bases cumplir en el entrenamiento. Todo el exacto. mundo sabemos que hay que comer verduras, seguramente no sabes cuántas, ni qué te aporta una verdura y qué otra, pero tú sabes que no hay que comer tanto bizcocho, y hay que comer todo tipo de proteínas, hay que comer legumbres, hay que comer pescado, hay que cocinar con poco aceite, o poco frito. Entonces, creo que eso lo sabe todo el mundo. Es complicado aplicarlo, pero lo sabe todo el mundo. Pero lo que tienes que hacer a nivel de salud y a nivel de estímulo a esa musculatura es bastante más complicado y hay bastante más mitos. Claro, ahí está la clave. Entonces, la discusión al final no es entrenamiento o comida, es que sabemos bastante de comida Eso es. y lo hacemos mal aposta muchas veces, porque sabemos que esto está mal y te lo comes y no pasa nada realmente, porque una vez te comes un bollo y no pasa nada, no te tienes que torturar, pero sí que si no haces ejercicio al final la clave está ahí. Y muchas veces, lo decías tú,
cuando empiezas con el ejercicio ya es un cambio de hábitos, lo vimos en ti, un cambio de confianza. Entonces ya dices: "Guau, ahora que me siento bien físicamente, voy a acompañarlo de la alimentación". Al final viene todo rodado. Sobre todo, yo lo que intento explicar a la gente es, para coger una rutina y para que algo tenga sentido, que algo es tan importante es en función de las ventanas que tú tengas. ¿Qué significa las ventanas? Si yo soy una persona que come 3 veces al día, pues tienes 3 ventanas para poder comer saludable. Si lo multiplicas por 7, pues 21 ventanas para poder hacerlo lo mejor posible. Si tienes poco tiempo y entrenas 2 o 3 veces, solo tienes 2 o 3 ventanas en esa semana para poder hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué es para mí más importante? Cuanto menos ventanas tengas para hacer algo, más importancia le tienes que dar. Al igual que el sueño, es importante, pero tú duermes todos los días. Entonces, si un día has dormido mal, intenta recuperarlo al día siguiente. Lo mismo que el estrés. Tú te tienes que levantar todos los días y ir al trabajo, aunque estés puteado. Entonces, puedes ir controlándolo poquito a poco. La alimentación es igual. Si tú comes 3 o 4 veces al día, puedes ir regulando un poquito cómo vas comiendo. Si un día has comido mal, al día siguiente es un día nuevo y vuelves con esa alimentación saludable. El entrenamiento, si solo tienes 3 balas, por así decirlo, y cada vez que vas al gimnasio no vas a entrenar, vas al gimnasio, vas perdiendo balas, entonces el resto de piezas del dominó dejan de tener sentido. Exacto. Ya veo a la gente justificando poder comerse 7 bollos y hacerse sus ejercicios de fuerza con 45 repeticiones. Ya sea Culpa del podcast, no del entrenador. con 45 repeticiones y listo, ¿viste? Si yo ya lo veo, ¿eh? Ya nos van a cortar los clips y sacar solo lo que les interesa. Mira la de Dipen. Se puede comer bollos, entrenar, bueno, medianamente poco y tampoco pasa nada. Es eso. Bueno, no Bueno, sé si tienes alguna pregunta. no, yo lo único, cerramos como siempre en nuestro podcast va a ser así, ya lo sabes, con el dato curioso, que hablaremos un poquito del y ya. Sí, pero podemos aquí a Cristian, nos puede comentar también. Sí, acerca de ello, sí, porque es algo que, bueno, sinceramente lo vimos, esta semana en algún vídeo, no recuerdo si fue en Instagram o en TikTok. Sí, te lo pasé yo por. Sí, me lo pasó y la verdad que es curioso porque es cierto. Y es, lo digo yo si quieres, a la hora de empezar o enfocarnos en algo nuevo o empezar a relacionarnos, por ejemplo, mañana decido pues empezar con el running. Como que todo parece que de golpe te rodea de running. Como comprar, o tu amigo se compra un coche nuevo y ves ese coche nuevo 25 veces. No sé si me explico. Es como, Sí, o hablas de eso, de running y ves a gente correr, de repente te salen anuncios de zapatillas o dices. como que tenemos fijación en las cosas cuando nos proponemos o cuando aparece por primera vez. Sobre todo creo que son prioridades, ¿no? De hecho, lo hablé, no tiene tanto que ver, pero sí que es un poco también lo mismo. Lo hablé un día con David, que es importante, lo mismo que cuando tú tienes un objetivo, que las personas que te rodeen alrededor tengan el mismo objetivo que tú. Entonces, de repente, quieres emprender, no conocías a nadie que emprende y cuando empiezas a preguntar un poco, de repente, coño, mira, aquel del bar emprendía, coño, pues mira. Y luego, pues las redes sociales, pues ya te empiezan a encaminar. Si solo hablas en casa de emprendimiento, pues ya toda la publicidad, lo mismo que el running, de repente empiezas a ver que la gente corre, te empiezan a aparecer zapatillas, empiezas a comprar, te empiezas a ir publicidad, vídeos de entrenadores de correr. Y luego, como todo, también hay modas. Entonces, ahora has dado por correr, pues te sales a correr en todo el rato. Sí, pero al final es eso, una moda. Cuando hay una moda, todo el mundo se enfoca en eso. Pues esto realmente es cuando tú te enfocas en tu salud, vamos a ponerlo la salud o todo el entrenamiento, porque eso es lo que estamos ahora, Y luego que somos, todo es más saludable. que somos animales sociales, entonces, y tú sales a correr, te vas a cruzar con gente que sale a correr igual que tú. E incluso tus amistades y así, porque a mí me pasa, empecé a salir a correr hace poco, y como que tus amistades empiezan como a interesarse incluso por el tema y es como un poco lo que eres o lo que quieres ser o por lo que estás viendo, todo lo que te rodea empieza como a serlo, porque lo que ya no es así lo vas a apartar o te vas a alejar un poco porque estás tú en tu mundo y como que es un poco al hablar de eso, ¿sabes? Y se te van abriendo otras ventanas. Es como en mi caso una vez al principio cuando empecé a jugar al pádel que me dio una fiebre muy fuerte. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a jugar al pádel te empiezas a relacionar con más gente que juega y de repente yo no conocía a nadie, pero juegas con 4 que te presentan otros 4, de repente ya conoces 8, de repente uno te habla de las palas, ya empiezas a entender, oye, ¿qué pala me compro? Oye, y de repente empiezas a conocer pistas que no sabías que había, hay una en tu pueblo, hay otra en el de al lado, entonces según te vas metiendo, la gente de alrededor también te empiezan a surgir oportunidades relacionadas con ese sector. Si imagino que no habías corrido nunca antes, pues no has hablado con nadie de correr, ahora empiezas a hablarlo y de repente empiezas a ver más gente. Ya sé cuál es la zona 2 ya, ahora ya tienes. Ya cuidado, me sale el TikTok solo de running, solo de zapatillas, solo de las gafas de sol
para salir a correr. O sea, yo creo que es un poco así, pero es un poco a la vida misma, ¿no? De proponerte algo que te apasiona o cuando le dije a David, oye, empezamos con el podcast tal y ahora pues paso mucho más tiempo con él que con otras personas que a lo mejor pues eran mis amigos o mis amigos y tal, pero como que vas dejando un poco eso porque al final acabas rodeado de gente de la que tú decidas, quiero decir, ¿sabes? Y que esté en el mismo objetivo que tú. Si tú quieres correr, efectivamente, estar con alguien que corra, no con alguien que quiera solo tomar cervezas. Puedes hacer las dos cosas, pero si te apetece salir a correr, necesitas estar con alguien que quiera correr. Si quieres montar un podcast, pues necesitas juntarte con alguien que tenga el mismo Sí, pensamiento que tú. y eso mismo te va a llevar a sitios donde quieres estar, es a lo que me refiero. A raíz de David conocerás a otra persona, o por eso estoy yo aquí. A raíz de yo os presentaré a otro y entonces vas haciendo un círculo un poquito más grande cada vez. Tanto para lo positivo como para lo negativo. Claro, hay que entenderlo de que si siempre estás rodeado de gente que y tus ambiciones son, pues quizás no tan sanas, quizás no tan deportivas, por así decirlo, Todo se pega. al final, exacto, es como que un poco todo lo que te rodeas, a veces para darte cuenta de lo que estás haciendo, de lo que crees que tal, mirar a tu alrededor o lo que tengas cerca, te ayuda bastante a saber en qué punto estás Diamante. o a dónde quieres ir. Pero bueno. Y pues nada, yo creo que ya hoy lo podemos dejar aquí. No sé si quieres cerrar con una frase o una idea para que la gente te recuerde. Pues nos vemos en Madrid. Yo creo que la frase es, chicos, hay que entrenar fuerza. Da igual que seas una mujer, que quieras perder grasa o ganar músculo, que seas un niño que tienes 16 años, que seas una persona que tienes 50, que sea mi abuelo que tiene 90, hay que entrenar fuerza. Importante también que entrenar fuerza, que se junten con un profesional y vayan a un sitio donde le enseñen que entrenar fuerza no significa ir a reventarse y dedicarle 7 horas, pero si haces un deporte tienes que compaginarlo con fuerza, si quieres salud y estética tienes que compaginarlo con fuerza, entonces da igual tus circunstancias, da igual tus dolores, hay que dedicarle 2, 3 horas a la semana a entrenar fuerza. Un placer, la verdad. Estamos, un placer, chicos. Ahí estamos. Bien. Chao.